ponemos serios porque hay que hablar del deporte. Y cuando hablamos de deportes, no, Beto, no es del partido de ayer. No. Ay, chicos, ¿cómo les fue? Perdimos, claramente. Perdimos. ¿No metieron ningún gol ustedes? Yo metí uno. Yo no. No, y además no fue un buen match el de anoche. ¿No? ¿No se sintieron bien? ¿No se sintieron realizados deportistas? Yo te avisé que estaba pesado antes de empezar a jugar. Sí, no, perdíamos la pelota en la salida. ¿No? En un momento. Lo raro de todo es que terminé siendo marcador en el mediocampo. ¿Te diste cuenta? Lo defensivo y lo mal que estábamos que terminé jugando en la mitad de la cancha. Y sí, te anularon ahí. Y eso, claro, yo un tipo de área. Te estaban haciendo una marca personal. Sí, me hizo el hermoso tenía camiseta negra, me hizo personal. Aparte le dijo, yo le hago personal, déjamelo a mí. No. Y eso a mí me bloqueó. Porque me imaginé las épocas cuando trabajaba con Gustavo, que me apostaron muchas cosas por eso y se dedicaron un partido exclusivamente que yo no toqué la pelota y perdí un cajón de cervezas de apuesta. No. ¿Tenías que meter un solo gol? Sí. Uf. Y todos se pusieron, o sea, los 5 jugaron para que yo no meta un gol por la apuesta de un cajón de cerveza. Y bueno, pero era por cerveza, el productor. ¿Vos estabas en el obviamente. otro equipo, Gus, o estabas conmigo? No, que no estabas. ¿En el otro equipo? Sí. Ah, vos eras uno de los hijos de puta. Bueno, digo, quizás un día hagan un documental sobre esa historia. No va a ser Porque esta la oportunidad. No va a ser esta la oportunidad porque ya se hicieron algunas otras cosas. Estamos hablando de Untold. Esta especie como de... No sé si decir serie, pero es como una especie así de encadenamiento antológico. Antología de tragedias deportivas. Exactamente. Es una anotate eso. gran Me forma encantó. de definirlo, antología de tragedias deportivas, que nos van a contar justamente historias del deporte no tan conocidas, no tan habladas, y si algunas es más conocida, nos va a sumar algún punto de vista distinto o nos va a sumar algún punto de vista de forma narrativa que nos va a traer algo novedoso. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? Habíamos hablado de Malice at the Palace, que Perdón, era excelente. La primera temporada era una cosa de locos. La primera temporada fue fantástica. Y esta segunda temporada viene como en el mismo tono de la primera, hay que decirlo. Sí, un formato diverso. Perdón, entre paréntesis, para hacer un recap... Hacer paréntesis donde se decante igual, ¿eh? Sí, mira, acá. El favorito de la primera temporada. Malice at the Palace, me parece. El bardo del el primero, el de NBA. Sí, me parece espectacular. ¿Ese lo vio, More? Untold, ¿no? Es excelente. Bueno, anotate, ¿eh? Pelea batalla campal en la NBA. Jugadores contra tribuna. ¿Y el tuyo? A mí me gustó mucho el de Marty Fish, el Breaking Point. Está muy bueno. Es que son todos muy buenos. Ese me llegó mucho, que es de salud mental de un tenista, uno de los mejores tenistas del mundo y de Estados Unidos. Era como la figura y la verdad que fue tremendo para hablar de salud mental y de cómo también de alguna manera fue disruptivo. Porque gracias a eso después tuvimos en los Juegos Olímpicos el caso de la atleta estadounidense también, que reconoció públicamente que estaba atravesando un proceso de mucha presión mental. Sí. Ay, no me acuerdo el nombre. Naomi Osaka. También, no, pero eso vino eso después es también. otra. Sí, también. Bueno, todo eso, Boy, el primero fue no Marty tiene nada Fish. que ver. Así que interesantísimos para ver estos Untold. Sí, también había otro, el de Crime and Penalties, era menos dramático, pero esa era falopa. espectacular, era muy falopa. Pero justamente esta es como una de las características de Untold, que es que cuentan historias súper variadas de distintos deportes. Algunas tienen como un tono más personal, otras son un delirio. Y en este caso nos va a contar en el volumen 2 4 historias, de las cuales ya están subidas 2 a Netflix. La primera es The Girlfriend Who Didn't Exist. Es La novia que nunca existió. La novia que nunca existió. Nos va a contar una historia increíble en 2 episodios sobre el deportista Manti Teo. Le dicen de distintas formas. Es un deportista hawaiano que se dedicó al fútbol americano, pero que, digamos, esta historia se enmarca dentro de lo que era su juventud, ¿no? Como en la transición entre el fútbol americano universitario y lo que es un fútbol americano más profesional. Para ellos es muy importante. Hay como universidades que de verdad se destacan en esto. Son como... Nada, para ellos es una cosa de locos, como algo súper importante. Tienen premios muy importantes, de hecho. Y de hecho
jugando de esa manera pueden hacer una carrera súper grosa los pibes que juegan este deporte, son celebridades. Sí, Entonces es como... pero desde la universidad son celebridades. De hecho, Sí. tienen una carta blanca para hacer lo que se les ocurra, las barbaridades que pasan en las Sí, universidades. de hecho es con grave. Sí, es tremendo, tremendo. Sí, mucho de lo que tiene que ver con los casos de abuso sexual en universidades, en campus universitarios, muchas cosas tienen que ver con las fraternidades y muchas cosas tienen que ver con lo deportivo. Así que sí, la verdad es que es todo un gran tema. Pero bueno, son como súper celebridades y muy impunes en un montón de sentido. Pero este chico vino a proponer una historia distinta. Al más bueno, justo al más bueno de todos. Sí, él era como... Te trae una historia como de ascenso del lugar más triste que puede tener el ser humano, ¿no? Como él cuenta en su historia que un día, por jugar un partido decisivo, lo llaman unas horas antes y le avisan que había fallecido su abuela. Y no solo eso, sino que también había fallecido su novia. Terrible. Se entera como de las dos noticias, una atrás de la otra, devastado. Juega un gran partido, el partido que lo destaca televisivamente y lo destaca para los medios de comunicación. Y por supuesto que con esta historia atrás se vuelve una especie de historia dorada para hablar de motivación, de deporte, de los valores de ese club universitario que era Notre Dame. Que además es uno de los espacios, uno de las universidades y uno de los clubes, franquicia, como quieran llamarle, Sí. también más destacados y reconocidos, que además venía en declive a lo largo de los años hasta que aparece Manti Te'o. Por si alguien quiere referenciar Notre Dame, por ejemplo, aparecía en películas como Rudy, es el lugar donde iba a jugar Rudy, ¿se acuerdan? Con Sean Astin, el Sam Sagaz Gamgee. Exacto. Y Entre otras justamente cosas. una de las cosas que cuentan sobre esto es que justamente esta universidad hace de sus historias, de las historias de sus estrellas, tienen todo este componente, ¿no? Como de algo mítico, de algo importante que sucedió y demás. Entonces esto la verdad es que era como una cosa increíble. Como historia de superación funcionaba perfecto y era la estrella de este lugar. Bueno, lo cierto es que el documental lo que nos va a contar es sobre un caso de catfishing. Lo dicen desde el primer minuto. Era un momento, un año en el 2009, en donde no se conocía lo que era el catfishing, por lo menos no tan masivamente como hoy, que es básicamente si te escribe una cuenta de redes sociales con un nombre raro, un perfil extraño, y te empieza a hablar y vos nunca llegas a conocerlo personalmente, puede llegar a ver del otro lado una persona que no sea exactamente lo que vos estás pensando. Y bueno. No existía ni Instagram. No. Todo Facebook. Todo mucho Facebook. Y es más, en esa época el Twitter tampoco era masivo. No, de hecho cualquier persona que tuviera Twitter y fuera más o menos celebrity ya era como muy importante en Twitter. Hoy es más difícil. Pero, digamos, nos van a contar sobre el catfishing. Primero nos van a contar qué es el catfishing, que es que básicamente una persona se haga pasar por otra persona, invente una cuenta que no existe, de un perfil de persona que no existe, y se empieza a relacionar con otras personas para engañarlas. Acá lo que sucede es que hay una chica trans que hoy es una chica trans, pero que en ese momento de la historia se identificaba como varón, o por lo menos en principio lo identificaban como varón todos los demás. Y nos va a contar que cometió un error. Que un día se hizo una cuenta de una chica Ya me indigné. No lo empezaste ni a contar y ya me indigné. que empezó a escribirle a nuestro deportista amigo Manti Te'o y se enamoraron. Él tenía una vida súper agitada, entonces de alguna manera esto de tener una relación virtual a distancia se le hacía como razonable, pero esto de no verse y nunca conocerse llevó mucho tiempo. Hacían llamadas, siempre que querían hacer videollamada por algún motivo se cortaba la comunicación, nunca prendía la cámara, todo era un quilombo, pero este pibe la verdad es que entró como un caballo y terminó generando una relación con en ese momento, esta persona que no era quien decía ser, que era un pibe X que estaba en su casa y generó este perfil para de alguna manera expresar algo de lo que quería hacer y no era que en ese luego momento. llevaría a esa transición. Exactamente, que A hay través del alguna perfil raíz. ya era como una especie de chica, joven, adolescente, una mujer. Él no había empezado la transición y dice, bueno, ¿cómo ya de alguna forma materializo el ser mujer? Bueno, a través de Facebook. Pero
Pero este perfil de Linnea Kakua se llamaba, creo, esta chica, bueno, lo cierto es que se le va de las manos y en algún punto debe decir que murió, pero inclusive después de inventar esa muerte para tratar de cortar esta historia, inclusive después de eso sigue generando contacto a través de redes sociales, haciéndose pasar por todos los miembros de su familia, Pero su familia inventada. Sí, pero para profundizar y detallar un poquito el tema de la muerte, porque lo que está antes de que murió también ya es... No podés. ¿Cuál de todas las cosas? Porque lo primero, a ver, sí. No, esas cosas no. No hay forma. Inventó que tenía una enfermedad terminal, inventó su accidente, una estadía en el hospital, digamos. Hizo como toda una movida muy grosa en donde hasta inventó familiares, tipo su hermano, su primo, su madre, su padre. Todos eran las mismas personas, las hacía ella en ese momento. Y bueno, lo cierto es que creó como un mundo de esa relación. Todo esto a través de vía Facebook, Messenger y texto. llamados telefónicos y demás, todo con Manta y Teo, que entró pobrecito. Manta y Teo, bueno, nada, lo cierto es que él se hace más conocido a partir de esta muerte, pero verdaderamente todo se descontrola cuando un grupo de periodistas se encuentra con este rumor y esta posible historia, deciden investigarla y verdaderamente encuentran la verdad. Lo que nos va a contar este episodio básicamente es, primero, cómo se construye una relación a distancia y cómo funciona el catfishing y lo poderoso que puede ser el hecho de vincularse con una persona que uno verdaderamente no conoce y qué tan mal puede caer el engaño una vez que se revela, porque este chico tuvo un montón de consecuencias a nivel de salud mental después de esto. Y después, por supuesto, y de lo que siempre hablamos, el papel de los medios de comunicación en este tipo de casos, que una vez que descubrieron todo lo que había sucedido, decidieron abordarlo de la manera más agresiva posible, ¿no? Acusándolo a este chico de haber engañado a todos, gente que lo agredía de forma muy, muy, muy fuerte, también que agredía a esta otra persona. Medios de comunicación que empezaron a especular con cuál era la verdadera orientación sexual de este chico. Llegó incluso la cagada de todo esto, es que justamente se desata muy poco tiempo antes del draft, en el cual él definía básicamente su futuro profesional. Y eso también se pone en juego, todo por haber sido víctima de catfishing. Así que la verdad es que es una historia súper llamativa. Está contada en 2 episodios, para mí podría ser uno solo. Sí. Pero bueno, habla de varias cosas, habla sobre el periodismo, habla sobre justamente las repercusiones en redes sociales, habla sobre el catfishing, habla sobre los inicios de internet, básicamente, de internet y las redes sociales y cómo nos afectaron a todos, y nos cuenta esta historia que es una locura. Poco tiene que ver con el deporte en sí mismo, como otras historias. Este se va un poquito más del deporte en sí, ¿no? Sí. Hubiese parecido que fuera un documental de Netflix de otra cosa. Pero bueno, tiene un poco que ver, digamos, con el deporte por toda esta historia que tiene él en relación al deporte y cómo afectó su vida profesional. Y es súper interesante. Bueno, todo eso es espectacular, pero eso no es todo el Untold que tenemos. No es todo. Les voy a contar rápidamente de qué se trata el otro episodio que podemos ver y después les digo cuándo van a poder ver los demás y de qué se van a tratar. El otro, que para mí es un poquito mejor que el anterior. El anterior es buenísimo, pero esto de que lo dividan en 2 episodios un poco caprichosamente, para mí le bajo un puntito. Pero después tenemos The Rise and Fall of And1. El ascenso y caída de And1. ¿Qué era And1? Era una marca deportiva, una marca de indumentaria de básquet creada por 3... Esa la conocés, vos seguro. Mis primeras zapatillas de básquet. Olvídate. Mirá, ¿Cuáles ¿qué es eran? eso? No sé, las comunes. ¿Las rojas y blancas? No, negras y blancas. ¿La que era toda blanca con una mitad negra? Puede ser. No Basta, sé, había no le varios preguntes modelos. cosas que no Mira, sabe. una persona que ama sus zapatillas no las olvidaría fácilmente. Pero eran las primeras, tenían 6 años. Claro, mis primeras zapatillas. Dijo, Yo antes de eso andaba descalza. Te las numero todas las que tuve en mi vida. Bueno. Andaba en De básquet, escarpines de antes básquet. de Sí, eso. olvídate. Mira, Sí, de 6 hecho años y tengo unas zapatilla de And1 yo, básquet. actualmente. Unas negras que parecen pantuflas, sin cordones. And1 estaban espectaculares. Sí, acá
Todas las marcas, tipo, ibas a los clubes y todo era And One. Hasta hace poquito. Tipo, los regalos, las remeras, todo era And One. ¿Vos Y conocés la historia de And One? No. Ahora la vas a contar conocer. en este momento. Y es más, a una cuadra del Shopping Alto Palermo, sobre, creo que sería Juncal ahí, a una cuadra había un local de And One hasta hace poquito. ¿Qué le pasó? ¿Eh? ¿Qué le pasó? No volvía a pasar, no sé si está ahora. Ah, dijiste hasta hace poquito como si hubiera Hasta el momento en que pasé. Así Bueno, Hace vamos 20 a- años. Sí, sí. Ahí se dan cuenta el radio de movilidad Es que que tengo- maneja Diego. No tengo la hace tobillera. un año y medio que Sí. no sale de Porque, Palermo. claro, pues yo tengo la tobillera. Exactamente. Bueno, les voy a contar entonces brevemente un poco de los comienzos de la historia de And One, lo que nos va a contar esta. Acá también, digamos, tiene que ver con el deporte, pero a su vez tiene que ver con algo que son las empresas, los emprendimientos y un montón de otras cuestiones que exceden un poco a la práctica deportiva en sí. Esta marca empieza por 3 amigos que dicen, son medio vagonetas, y dicen, vamos a hacer algo Tres que de nos dos. guste. No nos gusta tanto trabajar, no nos gusta tanto estudiar, pero sí nos gusta el básquet. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? No, Trabajar total. de algo que tenga que ver con el básquet. Y deciden hacer una marca de remeras tipo Endo, pero con frases tipo trash talk. ¿Sí? Como Morena. Frases Sí, de Morena. Vos sabés que sí. Una que diga, vos sabés que sí. Sí. Una que diga, es alto pero es malo. Que yo la Claro. escuché decirle. ¿La escuchaste vos? Yo la escuché. Sí, sí. Fue la única, fue la única. Sí, dale, Está hablando No de Diego. sé. ¿eh? No Sí, sé. dale. Aparte me revolvió, me hizo pasar de largo, saltó, tiró un triple y yo salté. Ella hizo lo gasté, posible por me hizo bajar su llorar. nivel, pero bajar al nivel tuyo era imposible. Entonces ella bajó lo más que pudo. Por lo menos fui. Bueno, vamos a. ¿Qué querés decir con eso? Déjame hablar de esta Pobre serie, de productor. esta película, te lo pido por favor. Este está solamente, dura 1 hora 8 minutos. Estos chicos deciden hacer una marca de remeras. Empieza como una marca de remeras justamente con estas frases que estaban más relacionadas a lo un poco más irreverente Al de la streetball. parte del deporte. No, en principio no. En principio no estaba relacionada con eso, sino que Digo, estaba... pero el deporte callejero, el No urbano, estaba baldío. relacionado con eso porque ellos de hecho descubren el streetball como posibilidad de relacionarlo a la marca tiempo después de un accidente que tuvieron, que fue que una vez que esta marca de remeras graciosas crece un poco, dicen, si somos una marca de básquet tenemos que tener zapatillas, si no, no lo vamos a hacer nunca y hay que competir contra Nike, que en ese momento tenía la cara de Michael Jordan, haciendo, digamos, la promoción de sus zapatillas. Entonces ellos dicen, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Van, patrocinan a un pibe cuando todavía no había debutado en la NBA. Este pibe es conocido. Ahora hace poco yo me enteré que alguien de esta radio es seguidor de alguien de esta radio en Twitter, pero este compañero nuestro decidió dejar de seguirlo por antivacunas. No voy a decir más nada. No, ya te digo quién era. Pero bueno, la cuestión es que ellos deciden, este chico estaba por debutar básicamente en la NBA y dicen, vamos a ponerla toda, vamos a hacerle un patrocinio por 10 años, cosa que no lo hace nadie, con Starbury Marbury. ¿Qué, tu amigo hizo eso? Sí. Está bien, listo. Exactamente. Es tu amigo, pero también es el mío. ¿Es tu amigo también? Sí, a mí me trae cremona. Stephen Marbury. No, Marbury no, José no fue. Sí. Ah, bueno, sí. Te trae cremona. Sí, me trae cremona, lo quiero Bueno, mucho. deciden hacer esto, pero escucha esto, More. Primer partido, debut de este pibe, entra con las zapatillas de And One, se lesiona. Se hace mierda el pie con las zapatillas de estos tipos puestas. Estos tipos dicen, nosotros estábamos pálidos mirando el partido, nos pusimos blancos. El representante casi que nos amenazó, nos miraban todos mal, era terrible. Y dicen, hay que pegar un volantazo. Cuando deciden pegar este volantazo, ahí es donde entra todo lo que es el streetball. Y ellos dicen, veíamos a nuestros empleados que estaban mirando todo el tiempo videos de esto. Y decidimos justamente crear Mixtape. Mixtape era justamente recorrer partidos callejeros y hacer de eso un valor. Repartir después los videos editados con toda la onda, empezar a patrocinar jugadores de streetball. ¿Qué vas a Bocruz.
Claro. Bueno, claro, exactamente. De hecho, el video que Bo hacen Cruz. para mostrar de Bo Cruz es un mixtape. Exactamente. Entonces, a partir de ese momento, ellos dicen, bueno, nuestro nicho, el nicho de Nike es la elegancia y el profesionalismo, lo nuestro tiene que ser la calle y el streetball. Se apropian de eso y la verdad es que van a hacer todo un camino justamente de ascenso, como dice su título, hacia la locura, básicamente, porque esta marca creció muchísimo, pero como también lo indica su título, tienen una caída. Antes de que empieces a contar la No caída... voy a contar la caída igualmente. Bueno, yo Creo que la tienen que ir a ver. voy a hacer mención porque justamente dicen, nosotros teníamos de espejo o queríamos meternos con competir con Nike. Voy a hacer una mención de dos marcas como muy contrarias en su ideología, porque tendrá que ver con lo que vendrá. Por un lado tenemos a Nike y el otro obviamente hablamos de Adidas, ¿no? Nike está asociado directamente con la competitividad, con el no me importa cómo, pero lograr mis objetivos. De hecho, lo tiene en su eslogan que es Just Do It. Simplemente hacelo, ¿sí? Entre otras cosas, por ejemplo, su principal figura, su cara, la cara de la marca en lo que es fútbol, por ejemplo, es Cristiano Ronaldo, un tipo que está caracterizado por ser un ganador nato y no me importa, soy súper competitivo, no me importa cómo, yo quiero ganar. Por el otro lado tenemos a Adidas con su eslogan que es nada es imposible, ¿sí? Como Más motivador. Más motivador, más de la competencia sana, más de superarse a sí mismo, más que enfrentar a rivales. Y fíjense que justamente haciendo el paralelismo, su principal figura es Lionel Messi, que es un tipo que jamás va a tener problema con nadie y que se supera a sí mismo día a día. Solo con el fisco. Teniendo en cuenta, no, pero eso ya está solucionado y era el padre. Hablemos de Shakira luego también. Y hablemos de tu presidenta. ¡No! Vamos a volver al tema. Digo, ¿elegís Adidas o elegís Nike? Bueno, eligieron Nike, con todo eso que acabo de resumir muy rápidamente con lo que representa. Y tendrá que ver justamente con la historia de Sí, Antoine. sí. Justamente es una historia que a partir de este momento de gloria casi total que lograron intentar nuevamente con las zapatillas, y ahí hay que ver justamente lo que sucedió, porque cuando empiezan a hacer las zapatillas, ahí es donde la guerra un poco más dura con Nike se empieza a ver y empieza el camino a la caída. Entonces, la verdad es que esta historia es un poco la historia de una empresa, en realidad, pero es una empresa que tiene que ver con el deporte. Para mí es súper interesante, a Morena le va a encantar porque tiene unas imágenes de cómo juegan el streetball que es impresionante. Yo quedé maravillada con las cosas que hacen. Igual en que este juego Felipe que Bauerle. es más creativo, es más no tiene tantas reglas, entonces todo puede pasar, todo es posible y todo es muy mágico. Como Diego Vivas. Entonces, la verdad es fantástico. A mí me gustó muchísimo. Y aparte, a ver, yo creo que cualquiera que de alguna manera tiene un emprendimiento, tiene un proyecto, esto te puede divertir mucho porque muestran justamente todos los volantazos que tiene que pegar una marca para sobrevivir al mundo de lo impredecible. Muy bien, seguramente esté escuchando a Andy Berrengia, también le va a volver loco, le va a encantar. Y el que no tengo duda que está del otro lado, aunque no nos mande ningún mensaje, es Maxi, ¿sí? De Sobre la Línea, que hablan de deportes. La verdad que esto también para que se anoten y tengan en cuenta. Ahora es cuestión de dar veredicto. Vi que después de hablar de Untold, no hablas de entonces de la caída, ¿lo dejás? No, lo Para dejo llevar y ahí que va. porque si no les cuento todo, pero sí Tal les cual. cuento que básicamente deciden crear una zapatilla, pum, se lesiona la persona y quedan como súper escrachados y tienen que entrar por todo este otro mundo que es un mundo muy, muy, muy mágico que tiene que ver con más lo urbano y está buenísimo. Muy bien, lo que vendrá es de apuestas. Eso va a estar interesante cuando suban. Seguramente En hablemos. realidad no tiene que, bueno, sí tiene que ver con apuestas, tiene que ver con Es sucio, con un árbitro sucio. sí, con un árbitro de básquet también Sí. justamente que es sucio. Operation Flagrant Foul. Sí, Flagrant hermoso Foul título. se llama y habla justamente un tipo que fue condenado por este tipo de prácticas ilegales. Y la otra historia que nos van a contar se llama básicamente The Race of the Century y la verdad es que nos van a contar una proeza deportiva. ¿Será la primera historia de Untold que no tenga una raíz un poco oscura o un lado B? No lo presentan de esa manera, por lo menos por el momento, así que será cuestión de verlo. Tal cual. Lo que sí vamos a decir ahora, entonces, es el veredicto de estos dos primeros episodios que de alguna manera van englobando lo que sería una segunda temporada, segundo volumen de Untold, con un primero que yo me acuerdo le habíamos dado 5 estrellas, pero solidísimas. Sí. Acá, yo no sé si tanto. Yo no haría estrellas globales todavía, porque todavía faltan salir 2 episodios, pero sí te puedo decir que para mí la historia de Manta y Teo tiene unas 3 estrellitas si querés, y la de One para mí estamos en 5 estrellas, nivel Untold, porque está espectacular.
¿Vos sabés que coincido? ¿Vos en serio coincidís? Coincido ¿Vos sabés plenamente. que yo no lo puedo creer lo que vos estás Por eso, diciendo? es más, hasta yo iba a decir que si hubiésemos englobado estos 2 primeros episodios de esta media Estamos temporada, en 4. diría 4. ¿Viste? Gracias, La More. verdad, una maravilla. Está. Una maravilla. Una Una vez- cosa de locos. ¿Viste? No lo puedo creer. ¿Viste? Bueno, vamos Alcoyana. vamos a tener que Tengo creer. hambre, quiero decirles. ¿Eh? Tengo hambre. Nada, para que sepan. Y yo la canción encima que voy a presentar no tiene nada que ver. No, nada que ver. No, con el hambre no Pensé tiene que nada que ver. Bueno, nada, solo quería que sepan. Bueno, pero te voy a contar que vamos a escuchar una canción ahora y es Dreams de la banda Cranberries, ¿sí? Me gusta. Banda irlandesa con Dolores O'Riordan a la cabeza. Mira cómo le escribió el hijo. Nah, ¿Cómo lo escribí? Raiden escribió el hijo de Mil. Bueno. Mortal Kombat. Es un No DC. está tenés bien. que decir eso. Un tema escrito por Dolores O'Riordan en su juventud que habla de sus sensaciones y sueños, justamente que tiene que ver con lo que hablamos en esta jornada de hielito. Así que vamos a escuchar Dreams de Cranberries, Dolores O'Riordan, Irlanda, con todo el rock, bueno, que marcó los 90 sin lugar a dudas. Así que vamos a escuchar la canción y ya volvemos con mucho más hielo.